Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 7. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios porque Él en su amor, su grande amor por nosotros nos permite poder estar en este día y con esta oportunidad. Evangelio de Juan, capítulo 7. Y vamos a estar a partir del verso 32. Ya llevamos algunas semanas con este capítulo y vamos a estar a través de el análisis del texto con la ayuda del Señor, de su Espíritu, recibiendo claridad, recibiendo entendimiento de varios aspectos que están no solo en estos versículos, sino en todo el capítulo, en todo el capítulo. Vamos a darle lectura. Dice Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él, de Jesús, que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Verso 35. Entonces los judíos dijeron: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Verso 36. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Por título, la enseñanza tiene esa pregunta: ¿a dónde se irá Jesús? ¿A dónde se irá Jesús? Dentro de la mitología griega, y es mitología, entendemos que un mito es algo no real, algo que fue desarrollado por la mente, pero dentro de ese mito hay aspectos importantes que nos ayudan a poder enfocar, analizar aspectos de la vida que son muy relevantes. Entonces, dado que estos personajes que están aquí descritos en el pasaje, si le bajas un poco, Memo, siento que hay mucho volumen. Bueno, otro poquito si le bajas, hermano, por favor. Gracias. Dado que estos personajes, ante lo que el Señor Jesús dijo, su expresión que ellos hicieron: Jesús se irá con los griegos, no era una expresión
positiva, no era una expresión de apoyo y qué bueno, mira, este hombre va a ir a tal lugar. No, 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 no. Recuerden que la semana pasada estábamos en la enseñanza diciendo que la gente de Jerusalén, para ellos vivían en la cima del mundo. Ellos se consideraban, no eran, se consideraban que eran una clase muy especial de personas y que cualquier otra persona que vivía afuera de Jerusalén estaba en escalones inferiores. ¿Y qué decir de los gentiles? Los gentiles estaban en uno de los escalones más abajo, mucho, mucho más abajo, al punto que en algunas de los comentarios que hacían algunos rabinos, parece que ni personas los consideraban. O sea, no los consideraban como personas y no les daban ese trato al nivel de lo que la palabra o la escritura en el Antiguo Testamento nos hace ver. Entonces, ellos hacen este comentario acerca de, ¿se va a ir con esa gentuza? ¿Se va a ir a aquel lugar tan abajo? Entonces, queriendo hoy darle un poquito ese tono griego o cuando menos de la cultura griega, quise traer esta parte de la mitología griega, un personaje llamado Sísifo, un hombre o un personaje que de acuerdo a todo lo que la historia o lo que se ha escrito de él, un personaje con una gran inteligencia, pero no con sabiduría. Usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo que era muy inteligente pero no era sabio? ¿Sí? Hay personas que tienen mucha inteligencia, pero no son sabios. No saben llevar una buena relación con su propia familia. No saben llevar buenas relaciones con otras personas. Son muy inteligentes. Han hecho esto, han hecho lo otro, han alcanzado esto, han alcanzado lo otro, pero no tienen esa sabiduría de poder oír, de poder entender, de poder en algún momento condescender. No, son muy inteligentes. Pueden mostrar con solidez, mira, yo hice esto, yo hice esto, yo hice el otro, pero no hay sabiduría. No hay sabiduría para otras cuestiones que son muy importantes en la vida. Y bueno, este personaje llamado Sísifo tenía una gran inteligencia, pero no fue sabio. Y dentro de la historia, lo que quiero hoy transmitir es que este hombre es castigado y el castigo de él era arrastrar o cargar, empujar una gran roca, llevarla hasta la cima de la montaña. Era su objetivo, pero nunca, en esta mitología, el Sísifo nunca lo logra. Podía empujarla a una gran altura, podía hacer un gran esfuerzo, pero invariablemente, ocasión tras ocasión, vez tras vez, la roca se le rodaba abajo y otra vuelta, él tenía que volver a empezar con esta tarea que, de acuerdo a la mitología, fue por toda la eternidad, por haber abusado de esa inteligencia, pero con cero sabiduría. Y otro tipo de pensadores a lo largo de la historia han hecho algunas reflexiones sobre este personaje llamado Sísifo. Y a esta situación de lo que le pasa a este hombre o a este personaje, se le relaciona con algunas obstinaciones que la persona tiene, pero como decía, carentes de total sabiduría. ¿Por qué quiero introducir con esto? Porque, aunque es mitología, es una realidad que se repite en personas. Que siendo tan necio lo que están haciendo, siendo tan necio el camino que están llevando, creen que van a lograr su objetivo. Yo voy a alcanzar mi felicidad, yo voy a alcanzar mi éxito, yo voy a lograr esto, yo voy a lograr el otro. Y están cargando esa pesada roca.
y fracasan y se viene para abajo. Dice, no, 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 yo lo voy a lograr. Y otra vuelta en su necedad, en sus caminos, en sus obstinaciones y empiezan otra vuelta, van para arriba y al tiempo otra vuelta le rueda. No, 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 yo puedo. Y ahí están y es interminable. Yo quisiera que tuviésemos esta ilustración para después enfocar hacia el final nuevamente de esta ilustración este pasaje. Inteligencia sin sabiduría. En la predicación de la semana pasada, del verso 25 al verso 31, quisiera reenfocar o nuevamente traer a nuestra mente tres aspectos que son muy importantes. El primero, que ante los señalamientos de estas personas que estaban en contra de Jesús, Jesús claramente se presenta y dice, yo soy el enviado del Padre. Él nunca negó a que vino, él plenamente se identificó como un enviado del Padre a traernos un mensaje de salvación. No vino como un amuleto, no vino como un gran pensador solamente para darnos algunas ideas y en algún momento me tome de alguna de sus ideas y medio llene de filosofía y pinte filosóficamente mis días. No, él no vino como un filósofo y un pensador, él vino como un salvador, enviado de Dios. Y él plenamente se identificó, soy el enviado de Dios, el Padre me ha enviado. También otro aspecto que vimos la semana pasada es que las personas descreditaban a Jesús, pero tenían un conocimiento insuficiente. Tenían un conocimiento de Jesús que no era pleno, no era completo. Y decíamos, ¿verdad?, que esa expresión del Señor Jesús era, ¿de veras crees que me conoces? ¿De verdad tú piensas que me conoces a mí? Y es una reflexión que es muy importante para todos, seas una persona que ya tiene tiempo en la iglesia o estás dentro de la iglesia, seas una persona que estás viniendo a las predicaciones y estás acompañándonos ya de algún tiempo, o es usted una persona que está viniendo tal vez muy recientemente a escuchar la palabra. Es muy importante que tengamos claridad de quién es Jesús. Por eso hacía el primer énfasis, es el enviado de Dios, no como tu amuleto, no como tu filósofo. Él vino a ser tu Salvador y Señor. Y Él o lo es todo en tu vida o es nada, porque no hay partes medias. La palabra dice, y son palabras del Señor Jesús, el que no es conmigo, dígalo fuerte, el que no es conmigo, decía el Señor Jesús, está en contra mía. El que conmigo no está recogiendo, ¿qué está haciendo? Está desperdiciando. No hay partes medias. Y no, esto no es cuestión de estilos. Es que ese hermano de por sí le gusta así hablar y no, 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 no. Es lo que dice la palabra. No hay partes medias. Entonces Jesús fue claro. Y estas personas tenían un conocimiento a conveniencia del Mesías que ellos querían. Querían un Mesías que les cumpliera sus caprichos, querían un Mesías que los elevara a otros. Ellos ya pensaban que estaban en la cima del mundo, ellos querían un Mesías que los catapultara todavía más arriba. Y Jesús vino con una misión muy específica. ¿Cuál es su conocimiento del Mesías? ¿Qué es Jesús para ti? Hagámonos esta pregunta, estamos retomando la predicación pasada, pero hagámonos esta pregunta. ¿Qué es Jesús para ti? ¿El de la Navidad? ¿Nada más regalos? ¿Eso es Jesús para ti? ¿Un regalo nada más que te va a traer algo de felicidad? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Un Jesús de bolsillo que cuando quiera me lo meto aquí, que no me diga nada, que no se meta en mi vida? Yo soy el dueño de mi vida. Jesús no vino a eso. La palabra lo describe como rey de ¿qué? ¿Es tu rey? La palabra también lo describe como Señor de... ¿Es tu Señor? ¿Sí o no? No hay partes medias. ¿Cuál es tu conocimiento de Jesús? Y otro aspecto que también enfocamos en la predicación de la semana pasada es que hay un reloj que no es el nuestro, decíamos. Tú tienes tu reloj. Algunos están contando los días cuando yo llegue a esta edad, cuando yo ya tenga esto,
cuando yo logre el otro. Y tú estás midiendo el tiempo, el tuyo, ignorando el tiempo de Dios. Ignorando que hay otro cronómetro que está por encima de ti y que tú no lo regulas. Ese reloj que tienes en tu celular, tú marcas las alarmas, tú marcas los despertadores, tú marcas los avisos. Quiero que me avises cuando esto, quiero que me avises cuando el otro. Pero hay otro reloj que no está aquí. Hay otro reloj que está aquí, en la palabra de Dios. Y es triste pensar, saber que hay quienes solo aquí abren la palabra, que solo cuando vienen aquí escudriñan algún pasaje, pero llegan a su casa, la dejan. No me acuerdo. No me acuerdo. Y puede pasar toda una semana y no le tomaste el tiempo para ir aquí a la palabra, a buscar ese reloj de Dios, a buscar esas alarmas que Dios ha puesto ahí, para que podamos entender, esto es lo que Dios dijo al respecto. Esto es lo que ya Dios había avisado sobre estos tiempos. Entonces, pasaje como este en el que estamos del capítulo 7, desde principio a fin y al final de la predicación, yo quiero hacer una pequeña, ¿qué diríamos? Semblanza del capítulo 7, desde el verso 1 hasta donde vamos a llegar hoy, para que veamos cuántos avisos hay en este capítulo nada más, de que hay otro reloj que tal vez tú no estás tomando en cuenta. Que hay otro cronómetro que tal vez tú no has volteado a mirar con la atención que deberías. Y es el objetivo de esta predicación, llamar tu atención. No a mí, no al predicador, no al estilo, si es que lo hay. Llamar tu atención a Jesús. Ese es mi único objetivo. Acabamos de leer un texto donde pareciera que es un poco insípido. Acabamos de leer un texto que pareciera un tanto, ya dije insípido, ¿verdad? No tan entendible, pareciera que son simples expresiones, simples palabras, pero aunque Jesús es 100% humano como usted y como yo, aunque Jesús es humano al 100%, verdadero hombre, verdadero Dios al 100%, Él nunca habló palabras ociosas, Él no habló por hablar. De Él no salió una palabra simplemente porque se le fue. Cada palabra que Él decía siempre tenía una intención, de acuerdo a la intención con la que el Padre lo envió. Traernos luz, traernos claridad. Amén. Bien dijiste, hermano. Amén. Pero tal vez a tus oídos esas palabras no son nada. Y eso es una alarma. Esa es una alarma. ¿A cuántos nos ha pasado que ponemos la alarma con no sé cuántas repeticiones y como quiera te duermes y se te hace tarde? Y tú mismo dices, ¿cómo es que no la oí? O sea, no entiendo cómo es que no la oí. Pues sí, te pasa, no la oyes. Realmente no afinaste tu oído para oírla. Y aquí hay palabras que son esa alarma que Dios está hablando, pero hay quienes, y es literal, no solo en ese día hubo quienes la oyeron y la entendieron, y hubo quienes no la entendieron. Y de hecho el mismo pasaje dice a esta persona, ¿qué significa lo que Él quiere decir? Vamos nuevamente ahí a Juan, capítulo 7, del verso 32, y yo quisiera leerte para que usted lo compare en esta versión, la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 7, verso número 32. Usted haga la lectura, usted llévela ahí en su Reina Valera 1960. El único objetivo de hacer esta comparación es porque va a haber algunas palabras, algunos signos de admiración que nos van a ayudar a
mirar un poco con más amplitud el pasaje. Dice Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 32, los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él. Y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Verso 33. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Verso 34. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. 35. ¿Y este? ¿Dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? Comentaron entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con esto de que me buscarán, pero no me encontrarán? Y a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. Como dije, el propósito de leerla en otra versión solo era para tratar de dar más amplitud al pasaje que hemos leído ya en nuestra versión Reina Valera, del capítulo 7, Juan capítulo 7, del verso 32 al 36. Primer aspecto o primer punto de lo que quiero hoy compartirles: tiempo. Tiempo. Nuevamente el pasaje nos vuelve a hacer mirar hacia el tiempo. Ya hemos explicado que en lo pasado en el capítulo 6, las diferencias que el Señor Jesús tuvo en el capítulo 6 no eran habitantes de Jerusalén, eran habitantes de esa zona donde el Señor Jesús se había criado, donde Él había crecido, digamos personas que tenían las costumbres de esa zona junto con el Señor Jesús. Y que al Señor Jesús hablarles con claridad del Evangelio, lo que Dios pide, ellos en su momento lo rechazaron y se apartaron de Él, violentamente se apartaron de Él. Eso es lo que pasa en el capítulo 6. Para este capítulo 7 el Señor Jesús llega a Jerusalén a la mitad de una fiesta muy importante para los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor Jesús llega a la mitad de la fiesta y en algún momento Él va directo al templo y empieza a enseñar en el templo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en Jerusalén los judíos querían matarlo y cuando la Reina Valera, esta traducción que nosotros usamos, habla de los judíos, se está refiriendo a esas autoridades religiosas que tenían mucho poder, tenían esa facultad para poder juzgar a una persona y sentenciarla a la pena de muerte. Tenían esa capacidad y estos hombres tenían esa intención. Por eso en la porción que estuvimos estudiando la semana pasada, la pregunta era, ¿no es este al que andan buscando para matarlo? ¿De dónde sabía la gente de Jerusalén que lo querían matar? Porque sus líderes así lo habían expresado. Claramente habían expresado la intención de matar a Jesús. Entonces la gente de Jerusalén conocía, tenía clara esa intención de matar al Señor Jesús. Y en la predicación de la semana pasada, cuando el Señor Jesús le dice, no me conoces, realmente tú a mí no me conoces. Y no solo Jesús dijo, no me conoces a mí, no conoces a mi Padre, ignoras, eres un ignorante de Dios. Esa palabra a estos hombres los puso en una actitud de ellos también, que dice el texto, querían agarrar a Jesús y también lo querían matar. De tal manera que ya no solo eran los líderes religiosos de Jerusalén, sino ahora también la gente lo quería matar. Pero claramente, hasta donde llegamos la semana pasada, decía que no pudieron echarle mano. O sea, esas intenciones que ellos tenían, no pudieron. Y yo quiero aquí empezar a traer a Sísifo. Porque yo quisiera que tú te vieras si no eres ese Sísifo, que quieres acabar con Jesús, que quieres acabar con todo aquello que sea cristianismo. Y estás cargando una gran roca que nunca
la vas a poder llevar a donde tú quieres. Estos hombres quisieron destruir a Jesús, no pudieron. No pudieron echarle mano. Y tal vez tú vas a querer buscar, voy a querer descreditar el cristianismo por esto, vas a descreditar el cristianismo por el otro, y vas a estar en una lucha que no va a llegar a fin. No lo vas a lograr. Y en algún momento te vas a apoyar en algunas cosas que según tú tienes la razón. Mira, me pasó esto, Dios falló. Si Dios fuera bueno, no me pasara esto. Mira, mi familia me hizo esto, Dios falló. La semana pasada en una de las iglesias hermanas tuvieron una actividad para jóvenes, donde parte de los jóvenes que asistieron a esta actividad son jóvenes de una casa hogar. Jóvenes que podrían apoyarse en muchas cosas para decir, mira, me falló Dios acá. Podrían apoyarse, mira, me fallaron mis padres acá, mira esto, mira el otro. Podrían de muchas maneras. Y un testimonio que nos daban es que en algún momento uno de los hermanos que estaba predicando dio una actividad, o sea, ya había entregado algunas hojitas, tenían ahí a la mano el material para poder desarrollar esta actividad, Biblias, lapiceros, y aquel joven estaba en una actitud tal vez no la más propia, ¿no? Y alguien se le acerca y le dice, haz tu actividad, ya sé lo que me va a decir el predicador, ya me lo sé. Ya sé esto, ya sé el otro, ya sé aquello. Mira, abre el texto, ponte a analizar. No, ya me la sé, ya los conozco. Y la persona que estaba hablando con este adolescente de casa hogar lo trataba de llevar hacia Dios, a que diera una oportunidad a Dios, y él se negaba. Mis padres me abandonaron. ¿Dónde estuvo Dios en eso? Fue su argumento de golpe. ¿Dónde está Dios? La persona que estaba hablando con él le dijo, yo he visto cómo te tratan aquí en casa hogar. Los que tú llamas padres no son tus padres, pero veo que te aman. Veo que se esfuerzan por atenderte, por proveerte. Dijo, bueno, eso sí, tengo que reconocer que sí es cierto. Dice, probablemente por eso Dios no permitió que te quedaras con tus padres, porque tus padres te iban a maltratar, tus padres te iban a hacer muchas cosas terribles. Y Dios en su amor y misericordia te quitó de ahí y te puso aquí. De aquel joven que estaba ahí queriendo matar a Jesús, queriendo acabar con todo lo que significara fe, iglesia, piedad, se le quedó viendo a esta persona y dijo, no lo había pensado así. No lo había pensado así. No me había puesto a valorar lo que tengo porque Dios lo ha permitido. Y estaba yo mirando hacia lo que no tengo. ¿Serás tú ese Sísifo? Que igual que estas personas quieres acabar con Jesús, quieres acabar con el cristianismo, no vas a poder. No vas a poder. Estamos en el año 2022 de la era cristiana. ¿Te guste o no te guste? Enemigos de Cristo hubo desde que Él nació y no lo pudieron matar siendo un bebé. Enemigos de Cristo hubo cuando Él predicaba. Y ahí estaba Él, no con guardias de seguridad, no con todas las garantías. Ahí estaba Él, parado enfrente de ellos, hablándoles la verdad, hablándoles lo que el Padre le había dado que hablaran. Le querían echar mano y no pudieron. Yo, ¿cómo quiero que tú vayas viendo que hay un reloj que no es el tuyo? Es el de Dios. El tiempo ha avanzado y no se ha medido por ti, se ha medido por Cristo. Estas personas, vamos ahí al texto, verso 32, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. ¿Qué era lo que estaba murmurando la gente? En versos anteriores nos da a entender que
las personas no abiertamente y con franqueza hablaban de Cristo porque le tenían miedo a los líderes. Sabían que los líderes querían matar a Jesús. Entonces, si las personas se atrevían a voz en cuello, sin tapujos, a hablar y expresarse bien de Jesús, estos líderes se les hubieran venido encima. Y esta situación de persecución es algo que sucede. No solo en ese tiempo, el día de hoy, ahí en tu casa, habrá alguien que no se atreve a hablar de Dios lo que debe hablar de Dios. Tal vez es la esposa que Dios está obrando en su vida, que Dios le está dirigiendo con el Espíritu Santo, que Dios le está ministrando con su palabra, pero la esposa no se atreve a hablarlo con franqueza con el esposo, porque el esposo no es sensible a Cristo, el esposo no es sensible a su reino, el esposo, la autoridad en el hogar, es sensible a lo material. Háblale de trabajo, háblale de esto, háblale de aquello, pero no le hables de lo espiritual, no le hables de leer la Biblia, no le hables de tener altares, no le hables de tener un culto familiar, no, eso no. Y esa persona, sea la esposa, sea alguien más de la familia que Dios le está ministrando, en lugar de hablarlo a voz en cuello, solo lo dice entre murmullos, bajito. Cuando Dios salva a una persona, no hay que decirlo bajito. Cuando Dios hace el milagro de salvación, hay que decirlo a voz en cuello. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno de recibir la gloria. Él es digno. Él dio su vida para eso. Él dio su vida para que tú vivieras. Él dio su vida para que tú tuvieras perdón. Él dio su vida para que tú tuvieras misericordia. Él dio su vida para que tú vivas la vida que vives hoy. Tal vez no es la correcta, pero Él dio su vida para eso. No para que estés en lo incorrecto, sino para que algún día entiendas, te arrepientas y vivas para Él. Estos hombres al oír que había quienes hablaban de una manera positiva de Jesús, ¿no será Él el Mesías? Cuando venga el Mesías hará más milagros que este. Estos milagros que estamos viendo no son suficientes. Entonces estaban comentando de Jesús. Había los que hablaban bien, los que puede ser que tuvieran una fe genuina, los que tuvieran una fe de salvación, los que tuvieran una fe que empezaba a crecer en reconocer a Jesús como lo que Él es, el Mesías. Pero había otros que no. Había otros que abiertamente decían, no, este es un engañador, engaña a la gente. Había otros que opinaban de manera descalificatoria acerca de Jesús, y eso sigue hasta el día de hoy. Hay quienes señalan de manera descalificatoria acerca de Jesús, acerca de la iglesia y todas aquellas medidas que el Señor Jesús o la palabra han dado para la iglesia. Lo miran de manera descalificatoria y hay por ahí murmullos. No se hablan de frente, no se hablan con franqueza, no me paro en un lugar y a ver, yo quiero aclarar esto, ¿es correcto que la iglesia esto sí o es incorrecto que la iglesia esto otro? A ver, yo quiero llegar a una base sólida de lo que dice la palabra y no quedarme con ideas, esto es de Dios, no es de Dios, esto es de los hombres o esto sí es lo correcto o no es lo correcto. No, murmullos. Entonces aquí los líderes, cuando se dan cuenta que había ahí esos comentarios, ellos dijeron, no, es el momento de aplacar esto. Si me acompañas, verso 32, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Él estas cosas, de Jesús, es el Mesías. Era lo que unos comentaban, pero lo comentaban bajito. ¿Qué comentaban otros? No, engaña a la gente, es un engañador. Era el comentario contrario. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba estas cosas. Note que el versículo menciona a un grupo de personas, fariseos. Los fariseos eran personas que, diríamos, de toda su vida habían tenido una carrera eclesiástica. Desde muy niños habían estado en el estudio profundo, para ellos, del Antiguo Testamento. Un estudio muy profundo
Su escuela primaria, por tener una comparación, ¿verdad? Tuvo que ver con la Biblia. Su escuela secundaria fueron estudios en la escritura. Su bachillerato ya fue con un perfil en teología. Y la licenciatura y las demás especialidades ya eran en temas profundos de teología. De tal manera que los fariseos eran personas de mucho peso por todos los años que ellos llevaban dedicándose al Antiguo Testamento. Ellos son los fariseos. Ahora dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Jesús estas cosas, y luego fíjense cómo habla de otro grupo y los principales sacerdotes. Los sacerdotes eran de otro grupo, los saduceos. Había ideas diferentes. Por ejemplo, los fariseos creían plenamente en la resurrección. Los saduceos no. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos tenían ciertas prácticas muy dedicadas, por así decirlo, al estudio de la palabra, a la oración. Los saduceos tenían otras prácticas. Pero había, además de esa postura en cuestiones de teología, una postura económica. Los saduceos eran gente de mucho poder económico, y de hecho eran los saduceos los que tenían el control del templo. De ese grupo era el sumo sacerdote, y de ese grupo había varios sacerdotes principales dentro del Sanedrín, aunque había también un buen número dentro del Sanedrín, que es el máximo consejo para juzgar en aquellos tiempos. Había también un buen grupo de representantes por el lado de los fariseos. Llama la atención que dos grupos que tenían antagonismos, porque los tenían, se unieron en contra de Jesús. Se unieron. La pregunta es, o la aplicación aquí es, ¿con quién está usted teniendo un ayuntamiento? ¿Con quién está teniendo usted una unión? ¿Se está usted uniendo con aquellos que realmente aman a Jesús, aman a su reino? Están entendidos de que hay otro cronómetro y están preocupados por lo que ese cronómetro celestial, eterno, redentor está marcando. O te estás uniendo con aquellos que están diciendo, no, no queremos nada de eso, es engaño, es religión, es fanatismo. Y te estás uniendo con aquellos que están más afanados por estas cosas que te apartan, te endurecen, te endurecen y te ciegan de lo espiritual. ¿Con quién te estás ayuntando? ¿Con quién estás teniendo esa unión? ¿Eres más afín con aquellos que hablan obscenidades? ¿Eres más afín con aquellos que están planeando puras ruindades, groseras, obscenas, inmorales? Y tú con ellos te ríes. Se acaban de echar un chiste de esos, de los más corrientes, obscenos y vulgares. ¿Te imaginas que ahí estuviera pasando el video y ahí se estuviera viendo tu rostro, cómo estás a las carcajadas, riéndote de esas obscenas expresiones? Fariseos y saduceos dijeron, hay que acabar con él. Y tú, en lugar de levantarte por la piedad, por el reino de Dios, te estás uniendo con los que están en contra. Tú eres el que decides en tu propia vida. Entonces vemos a estas personas, dijeron, este es el momento, este es el tiempo, hay que acabar con este hombre, y envían una comitiva, y la comitiva era aprenderle, es decir, los soldados salieron específicamente a agarrar a Jesús. ¿Alguien recuerda dónde estaba Jesús? ¿Predicando? Dígalo fuerte. Dilo fuerte, hermano. Estaba en el templo. No estaba escondido por allá, arrinconado. No, estaba ahí en el templo. Mostrando que a eso vino. Mostrando disposición a obedecer a su Padre, no temeridad. Él nunca fue agresivo. Estas expresiones que él hizo, ya lo dijimos desde la aplicación pasada, nunca fueron para ofender, para provocar una reacción, para incitar más a la violencia.
sus palabras siempre tuvieron la intención de que volteáramos los ojos a mirar el otro reloj, el que no estás viendo, el reloj de lo eterno, el reloj de Dios. Viene la reacción del Señor Jesús. Si nos pones el verso 33. Estas palabras pueden ser oscuras para algunos. Decíamos insípidas, ¿no? Para aquellos que aman realmente a Jesús, estas palabras son muy luminosas. Para aquellos que de verdad le han entregado su vida, estas palabras tienen un gran peso. Pero para aquel que no, no es nada. No es nada. Trataremos de explicar un poco. Dice el verso 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Verso 34, ¿qué dice? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. De esta porción que estamos hoy compartiendo, del verso 32 hasta el verso 33, estos son los versículos centrales. Estos son los que contienen la verdad central del estudio de esta mañana. Estos son. Y esta porción es una porción de fuertes contrastes, de grandes contrastes. Blanco, negro, vida, muerte, luz, oscuridad. O sea, tiene grandes contrastes esta porción. Empecemos con lo que es luminoso. Empecemos con aquello que es muy resplandeciente. Recuerden que el Señor Jesús subió a Jerusalén cuando se iba a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Es importante, es una referencia que es muy importante. ¿Cuánto tiempo quedaba de vida al Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo faltaba para que Él fuera arrestado, juzgado y crucificado? Eso sucedió en la siguiente Pascua. Estamos en la fiesta de los tabernáculos, faltaban 6 meses. 6 meses para que se cumpliera el tiempo. Y esa mano que había querido agarrar al Señor Jesús, y esa mano que había querido prenderle, iba a ser soltada. Y ahora sí, esa mano iba a poder tomar al Señor Jesús y hacer, según ellos, lo que querían, pero según otro cronómetro, lo único que iban a hacer era cumplir con el programa redentor de Dios. Entonces quedaban 6 meses por delante, poco tiempo. Por eso las palabras del Señor Jesús dijo, todavía un poco de tiempo. Él no fue temerario, Él no arrancó a correr, dijo, me escondo, estos ya me quieren hacer daño. No, Él se plantó con la gracia de Dios y Él dijo, yo aquí voy a estar anunciando la verdad, me queda poco tiempo. Y yo aquí quisiera que cada uno de nosotros, sobre todo las personas que son de autoridad, si eres esposo, si eres esposa, si eres padre, si eres madre, que consideres en qué estás ocupando tu tiempo. Estás ocupando tu tiempo. Está usted ocupando su tiempo en el plan redentor de Dios, en pararse en el lugar donde Dios le ha puesto, en esa familia, en ese matrimonio, en ese lugar donde trabajas. Te estás parando para anunciar las verdades de Dios, entendiendo, me queda poco tiempo. ¿Y por qué tengo que pensar así? Porque en este capítulo 7, el Señor Jesús, cuando sus hermanos lo estaban tratando de una manera grosera, agresiva, casi a empujones, ¿qué haces aquí en Galilea? ¿Qué haces aquí en los rincones del mundo? ¿Quieres manifestarte al mundo? Pues ándale, manifiéstate. O sea, estaban en una incredulidad y en una actitud grosera. Anda, vete a Jerusalén. Pero Jesús sabía que los de Jerusalén querían matarlo. Pero las palabras del Señor Jesús sobre todo fueron, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes está presto. Usted, yo,
Cualquiera de nosotros sabe en qué momento nos vamos a presentar delante de Dios para entregarle cuentas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No, no, nadie de nosotros. Y aquí el Señor Jesús, fíjate con cuánto amor nos está hablando. Me quieren matar, me quieren matar, me quieren arrastrar, me quieren callar la boca. Pero fíjate con cuánta misericordia dice, pero el tiempo, me queda un poco de tiempo, pero ese tiempo que me queda, yo lo voy a ocupar para estarte hablando. Y tal vez tus oídos están cerrados a Cristo. Tal vez, amado, estás ahí sentado, sentada, bien consciente de los pecados tan graves que estás cometiendo. ¿Qué pecados son graves? Hermano Ezequiel, ayúdeme. Si yo dijera una mala palabra, una grosería, ¿sería un pecado grave? ¿Sería un pecado grave? Amén, hermano. O sea que es equiparable a un homicidio, a un adulterio, o sea, en gravedad, no en acción, pero en gravedad. ¿Qué dice Santiago que es esto que tengo acá? ¿Y qué tan poderosa es? Amén. Jesús, ¿para qué usó su lengua? ¿La usó para decirles obscenidades a estos hombres que lo querían matar? ¿La usó para eso? Conteste, por favor. No. Ahora la reflexión es, ¿qué tan fácil salen las malas palabras por tu lengua? ¿Qué tan fácil? No me vea a mí. Ve al que murió en una cruz por eso. No me ve a mí. Voltea al que le está diciendo aún un poco de tiempo y te seguiré hablando. Porque mientras tú quieras seguir en tu mal camino, habrá un momento en que el Espíritu se aparte. Y eso se dijo desde el Antiguo Testamento. Buscad a Jehová mientras habrá un momento en que no lo podrán hallar. Se cumple aquí la profecía. Búscame en cuanto me puedes hallar. Vienes y lo estás encontrando. Usted ha venido esta vez. Bendito sea Dios, pero ¿lo está encontrando? Yo creo que sí. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús está encontrando en usted? Está encontrando un corazón que es entendido y reconoce, sí es cierto, qué vergüenza. Qué vergüenza, cuánto tiempo tiene que cargo esto, cuánto tiempo habrá personas que me identifican dentro de un cristianismo y esto es lo que sale de mí. ¿Estás oyendo? Jesús sabiendo que lo querían matar y no solo lo sabía, él sabía que habría el momento que esa mano que estaba detenida, lo querían matar, pero había alguien que lo impedía. Dios impedía que estos hombres cometieran lo que querían. No pudieron porque el reloj de Dios no lo había marcado. Y el reloj de Dios en este momento, tal vez para usted todavía está marcando gracia. El reloj de Dios está marcando misericordia. Amén. Pero ¿lo estás viendo? ¿O este es un pasaje oscuro para ti? Oye lo que Jesús está diciendo, me voy a ir. Me voy a ir y llegará un momento en que me vas a querer encontrar, pero no me hallarás. Y sí sucede eso. Sí sucede el momento en que las personas quieren correr y arrepentirse y ya no hay tiempo de arrepentimiento. De hecho, si fuéramos al Apocalipsis, el Apocalipsis claramente habla de un pasaje de gente que corre al pie de las montañas. ¿Y qué le pide a las montañas? Aplástame, destrúyeme.
que no llegue el juicio de Dios a mí. ¿Qué es lo que marca tu reloj? ¿Marca tu tiempo? ¿Cuántas veces tú has hecho un lado a Dios? ¿Cuántas veces Dios ha venido a tu vida y te ha mostrado amor y misericordia y tú sigues en lo tuyo? Solo tienes murmullos de Jesús, a veces opinas bien, a veces, tal vez muy frecuentemente opinas mal. ¿Cuántas veces ha salido de tu boca el cristianismo no sirve, la iglesia no sirve, esto no sirve? Y no oyes la voz de Jesús que dice, aún un poco y estaré con vosotros. ¿Sabes cuándo los de Jerusalén quisieron ir a Jesús? Estamos por ahí del año 30, para dar una fecha de la era cristiana. 40 años más adelante, Jerusalén fue destruida, arrasada por los romanos. ¿Cuántos habrán arrancado a correr queriendo encontrar a aquel Mesías que les había ofrecido misericordia? Y no lo encontraron. Para aquellos que son cristianos, que está siendo perseguido por el que no lo es. Para aquellos que son genuinos creyentes, pero estás en un medio, estás rodeado de personas que no lo son. Este pasaje también debe traerte luz. Padecerás un tiempo, padeceremos, sufriremos algún tiempo, pero pasará pronto. Pronto acabará. Y llegará el momento que estaremos en otro lugar. Gloria a Dios, María. Es un pasaje de muchos contrastes. Jesús sabía toda la hostilidad, todo el resentimiento que esta gente tenía contra él, pero a él lo alentaba algo: pronto voy a estar con mi Padre. Y pronto voy a estar en un lugar donde toda esta gente perversa, toda esta gente depravada no podrá estar presente. Mira, vamos rapidito, si nos lo pones, hermano, el Salmo 1. No lo tenía, pero es hermosísimo lo que dice el Salmo 1, verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estás padeciendo por ser cristiano, por ser una esposa cristiana, por ser un joven cristiano, por ser un varón conforme al corazón de Dios. Estás padeciendo por ello. Estás sufriendo muchas aflicciones genuinas. Gózate, pronto pasarán. Pedro dijo, seremos afligidos por un breve tiempo comparado con la eternidad. Breve tiempo comparando el sufrimiento que podríamos tener aquí con la inmensa dicha de estar con el Señor. No hay comparación. Entonces este pasaje tiene mucho contraste. Esta parte tiene mucho. ¿Cuál es la parte oscura de este pasaje? Que ellos no pudieron entender. No pudieron entender que él insistía que les iba a seguir predicando para que ellos siguieran escuchando la verdad de Dios hasta el último momento. Con ese anhelo de que alguno realmente oyera, entendiera y volviera su corazón a Dios. Pero vamos a terminar con los últimos versículos. Dice, versos 35 y 36. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo oyemos? ¿Será los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Otras de las traducciones no menciona griegos. Bueno, sí menciona a los griegos, pero usa la palabra también gentil. Los griegos son gentiles, no son judíos. La expresión de esta gente de Jerusalén es, o sea, ¿se va a ir allá al fin del mundo? Lo voy a decir con estas palabras, tratando de ilustrar las expresiones de este grupo de personas. Este ridículo Jesús se va a ir allá.
a la cloaca, a las coladeras del mundo. ¿Se va a ir a enseñarle a los griegos? Con lágrimas te lo digo. Burla que se volvió profecía. Palabras que salieron de corazones que no amaban a Dios, pero tal y como dice el Salmo 2, el que está en los cielos los oirá y se reirá de ellos. ¿Sabes por qué? Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo fue escrito en griego. Lo que ellos consideraban no sirve, no es nada, es basura. Sí, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar. La pregunta es, amado, ¿será que tus palabras de burla a Cristo, tus palabras de burla del cristianismo se van a volver en tu epitafio? Se van a volver tu propia profecía que se va a cumplir y Dios se va a glorificar, no en tu vida, sino en su reino. Y mostrándote que lo que tú despreciabas es lo que Él amó con todo su corazón. Ahí está Sísifo empujando su piedra y se le vuelve a caer. Y la vuelve a empujar, se le vuelve a caer. La quiere llevar a la cima y se le vuelve a caer. La necedad. Esta gente, como dice Romanos, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y su necio corazón fue entenebrecido. La intención de Jesús fue amarlos, pero las palabras que Él les dijo no las entendieron. No estaban entendiendo que por amor y misericordia, hasta el último día de su vida iba a estar predicando el reino de Dios. Y a donde Él está, hoy nadie le puede echar mano. Pero donde Él está, prometió que los que creyeron en Él también estarían. Él lo prometió. La siguiente semana tenemos un mensaje que es bellísimo, que es hermosísimo, que sale del corazón de Dios. Jesús alzando su voz y diciendo, si alguno tiene sed, ¿sed de qué? No del reloj de aquí, de las cosas temporales, sed del cronos, del kairos de Dios, del tiempo de Dios. Tendrás sed la siguiente semana para venir y decirle, yo quiero un cambio en mi vida, Señor. Yo quiero dejar de ser ese Sísifo que tengo todos estos problemas en mi matrimonio, tengo estos problemas con mi familia, tengo estos problemas a mí personales y ahí estoy en mi necedad, empujando siempre y cayendo al... ¿Será para ti? ¿Cuántos tendrán esos oídos para oír y dirán, sí, Señor, yo te necesito? Ha sido una necedad la vida que he vivido hasta el día de hoy. En impiedad, en falsa creencia, una falsa religión. Se paró con firmeza porque eso vino. Vino a hablarte lo que tenías que oír. A eso vino. De este joven que te hablaba de esta casa hogar. Ante las reflexiones que le transmitía esta persona, cambió su actitud. Agarró aquella actividad, aquella libreta que él se puso a hacer sus ejercicios.
entendiendo que a pesar de que algo muy duro le había acontecido en la vida, Dios no había dejado de amarlo, Dios no había dejado de proveerle. Y Dios estaba ahí en ese momento queriendo hacer un cambio en su vida. Cuando a mí me compartían el testimonio, me dio mucho gozo. Me dio mucho gozo. Me dio gozo escuchar a esta persona y cómo Dios le alumbró y cómo Dios le dirigió para poder enfocar, a pesar de lo duro, sin negar que había pasado por cosas feas, equivocadas, no por culpa de él, sino de otras personas, pero cómo Dios por encima de eso extendió su mano y lo amó. ¿Qué es Jesús? Es ese brazo de Dios extendido, amándonos. Es el amor de Dios para cada uno de nosotros. No te va a obligar, a nadie obliga. Esto es algo donde cada uno debe tener esa disposición de rendirse a Él y entregarle su vida. Te invitamos. Ven la próxima semana. Yo te invito. Ven con hambre. Hambre de Dios. Y yo sé que cada día, para llegar a ese día, el Espíritu va a estar tratando contigo, haciéndote ver tu necesidad, para que puedas oír la voz de Jesús. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Tengas la edad que tengas, yo te invito, cierra tus ojos. ¿Cuáles son tus intenciones con Jesús? ¿Cuáles son? ¿Estás decidido a entregarle tu vida? Deja de murmurarlo. Deja de decirlo bajito. Dilo a voz en cuello. Hubo un ciego que le gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. A voz en cuello. ¿Cuáles son tus intenciones con Jesús? Este pasaje nos muestra contrastes muy fuertes. Jesús dispuesto no solo a dar su vida, dispuesto a dar vida. En cambio, otras personas aferrados a su estatus, aferrados a lo que ellos pensaban que era valioso. ¿Así estás tú, amado? ¿Aferrado a tu estatus? ¿Aferrada a tu imagen? Tenían un conocimiento parcial, incompleto de las cosas de Dios, muy incompleto. Pero Jesús tiene un conocimiento completo, pleno. Solo Él puede hablarte la verdad, nadie más. Nadie más puede hablarte la verdad. Solo Jesús. ¿Podrá ser esta? Yo no la diseñé así. No está en mis notas. No es un mensaje profético. Pero ¿será esta una profecía a tu vida? Tal vez tú eres esa persona que desearías que Jesús no apareciera más en tu vida. Tal vez tú desearías que en tu casa quemaran las Biblias y se olvidaran de todo lo que es iglesia, religión. Que ya a partir de mañana
tu familia fuera de bailes, de fiestas, de ir a todo tipo de lugares, sin saber, estando a ciegas de que va a llegar un día en que quisieras encontrar a Jesús y a donde Él está, tú no puedes llegar. Estas palabras el Señor Jesús no las dijo con despecho, con desprecio o superioridad. Estas palabras las dijo con tanto amor. A donde yo voy, no podrás llegar. Y eso nos habla que todo cristiano tiene un lugar donde está la paz de Dios. Todo cristiano tiene un lugar donde está su gracia y ahí no puede llegar ese enemigo, ese injuriador. En la congregación de los santos no se levantarán los pecadores. Debe ser un pasaje que traiga luz y esperanza para ti, aliento a no murmurar tu fe, o sea, que no sea un murmullo tu fe, algo que lo tengas que decir bajito. Levanta tu voz, afírmate como creyente, sea a la hora de comer, sea en la mañana para compartir un pasaje a los demás. Compártelo de verdad con la gracia de Dios. En tu trabajo, con las personas que te rodean, en tu matrimonio, con tus hijos. Que esa fe deje de ser solo un murmullo, algo que hables bajito, sea algo que vivas a voz en cuello, con gozo, con alegría, pero también con gratitud. Padre, te bendecimos, Señor, te damos a ti toda la honra. De verdad que tuviste que amar de una manera muy grande a la humanidad para mandar a tu Hijo, sabiendo cómo lo íbamos a tratar, sabiendo toda la soberbia que sale de nuestro corazón, y lo enviaste. Por eso hace rato mi hermano repetía el pasaje de Juan que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Señor, hállate hoy aquí corazones que te reciban. Hállate vidas, Señor, que sean agradecidas y vivan su fe, no bajito, sino a voz en cuello. Agradecidos porque has sido muy bueno con nosotros, Señor. A veces tanto miramos lo que no tenemos que dejamos de ver todo lo que tú nos has dado por amor y por misericordia. Así sea el plato de comida más sencillo, gracias a ti lo tenemos, Señor. Gracias a ti. Y hay momentos duros y difíciles en la vida, pero aún en esos tiempos, como dice tu palabra, con todo Jehová me recogerá. Y tú nunca fallas a tu palabra, Señor. Pero nosotros tenemos que ser humildes para aceptar lo que tú dispongas para nosotros. Y en medio de eso ser agradecidos. Gracias hoy por mostrarnos un pasaje donde vemos a nuestro Salvador con amor, con valor, pero también con claridad, hablando las palabras que tenemos que oír. Y Padre, que sea una semana donde tu gracia esté con nosotros y nos ayude a prepararnos para el mensaje de la siguiente semana. Y venir aquí con hambre, con sed, porque los que tienen hambre y sed, ellos serán saciados. Así lo dice tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona a través de tu palabra. Bendice a los jóvenes, a los niños, Señor. Bendice a los matrimonios. Reiteramos la oración que hacía nuestro hermano hace un momento,
de aquellas personas que pueden estar aquí con enfermedades, para que ellos conozcan que hay un Dios en los cielos, Señor. Obra de acuerdo a tu misericordia. Y a las personas que tienen problemas, Señor, ante todo, que puedan poner su confianza en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de ellos. Y se cumplirá lo que dice tu palabra: el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el bien y la misericordia alcancen a aquellas personas, Señor, que están atravesando tribulaciones, dificultades, y su confianza seas tú, Señor. Seas tú. Que así sea. Gracias, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén.